Hola, mi nombre es Kelly Soriano. Voy a hablar de la tomografía de pelvis. La TC de pelvis es un estudio imagenológico que utiliza rayos X para crear imágenes transversales de la zona que está entre los huesos de la cadera. Esta parte se le llama zona pélvica. Las estructuras que se encuentran dentro y cerca de la pelvis incluyen la vejiga, la próstata, órganos reproductores femeninos como masculinos, también el colon, intestino delgado, huesos pélvicos y ganglios linfáticos. La TC de pelvis se utiliza para detectar y diferenciar cambios inflamatorios o neoplásicos en abdomen y pelvis, también para visualizar huesos y tejidos blandos. La pelvis está situada en la parte inferior del tronco, justo por debajo del abdomen. La pelvis es una estructura compuesta por los huesos púbico, isquiático, coxis y sacro. También se localizan músculos y órganos. En la anatomía de la pelvis encontramos lo que son el sacro, el coxis, como anteriormente lo dije, también el fémur, la sínfisis púbica, la articulación sacroiliaca, cresta ilíaca, el isquio, el ilion, el pubis, entre otros. Las indicaciones para una TC de pelvis pueden ser sospecha de cáncer en región pélvica, ganglios linfáticos pélvicos agrandados, también para evaluar el progreso de una enfermedad como ser cáncer de vejiga, recto o próstata, o la extensión de un cáncer después de una radioterapia o quimioterapia. También inflamación de órganos pélvicos, lesiones o para visualizar el estado de una prótesis de pelvis, entre otros. Las patologías pueden ser cáncer de vejiga, tumor en región pélvica, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de recto, prótesis de pelvis, fractura de pelvis. Cuando hablamos de tumor en región pélvica, el tumor en región pélvica afecta más a las mujeres, independientemente de su edad. La mayoría de estas masas son benignas, pero aún así se pretende descartar esa patología. Cáncer de vejiga comienza con más frecuencia en células uroteliales, también en riñones, uréteres, pero es más común en la vejiga. Cuando hablamos de cáncer de ovarios, es cuando la paciente presenta sangrado o secreción vaginal, si esta paciente ya ha pasado lo que es la menopausia, o también dolor o presión en el área pélvica, abdominal o espalda. Cuando es cáncer de próstata, los síntomas son dificultad para orinar, sangre en la orina, dificultad para tener una erección, dolor de espalda y algunos huesos. Cuando hablamos de cáncer de recto, se da cuando se forman células malignas cancerosas en los tejidos del recto. Los síntomas pueden ser cambios en los hábitos intestinales o presencia de sangre en las heces. Una fractura pélvica son lesiones graves que afectan la integridad de los huesos y ligamentos. Una fractura más grave puede provocar lesiones en otros órganos y también puede provocar lo que es una hemorragia que puede llegar a ser mortal. La prótesis de pelvis, esta es una técnica quirúrgica. El procedimiento es que se implanta una cúpula de plástico en la cavidad esférica de la pelvis dañada. Ahora hablaremos de la exposición a la radiación. La TC de pelvis conlleva exposición a radiación ionizante, como rayos X. Esto es seguro en dosis muy bajas. Sin embargo, tras una alta exposición a la radiación, puede dañar el ADN de las células. También puede dar efectos como la infertilidad. Para esto se utiliza un delantal protector para órganos reproductores, pero eso no siempre es posible usarlo en una TC de pelvis. A pesar de ello, los riesgos son muy bajos. Se necesitaría hacer muchos estudios como para dañar estos órganos.
Ahora hablaremos del protocolo para el paciente. La posición del paciente debe ser de cúbito supino, el topograma debe ser antero o posterior, la orientación de corte debe ser transversal, el primer corte debe ser a escasos centímetros craneal a la cúpula diafragmática más elevada. El último corte en el borde inferior de la sínfisis púbica hasta la región perineal en patología anorrectal o inguinal. El grosor de corte debe ser de 10 milímetros. El intervalo de reconstrucción debe ser también de 10 milímetros. El filtro de reconstrucción debe ser un filtro predeterminado. Debe ser 250 mAs, 120 kb. El estudio normalmente se hace con contraste oral e intravenoso. Debe ser de 1.5 a 2 ml por segundo, lo que es el caudal. El retardo debe ser en fase venosa, a menos que se indique lo contrario. Y la reconstrucción, esa no es obligatoria. Las indicaciones al paciente es de que debe de llegar 20 a 30 minutos antes del estudio por cualquier imprevisto. Se debe de pedirle el examen de creatinina para evaluar el estado de los riñones. Cuando la TC es contrastada, se necesita ayuno de 5 a 6 horas, debe abstenerse de fumar durante un día, debe de usar un laxante un día anterior, no debe tomar algunos medicamentos durante los días previos al estudio y posteriores al mismo. Debe usar ropa cómoda, sin elementos metálicos. En ocasiones se pide al paciente tomar entre 1.5 a 2 litros de agua antes del estudio. Los documentos que se le piden al paciente son la identificación, una orden médica, resultados de estudios anteriores como radiografías, ultrasonidos, tomografía o resonancias. Resultado de prueba de creatinina en sangre para, como ya lo dije, evaluar el estado de los riñones y así ver cuánto podría soportar de medio de contraste o si no también. Las indicaciones que se le deben dar al paciente durante el estudio es que debe permanecer inmóvil. En ocasiones se le pedirá que contenga la respiración. El estudio dura generalmente de entre 20 a 45 minutos. Después del estudio, en algunos pacientes pueden presentar molestias debido al medio de contraste, como náuseas, sensación de calor o un sabor metálico. Por fortuna, estos efectos son temporales y más que todo el tecnólogo debe estar pendiente de los efectos que puede ocasionar el medio de contraste al paciente. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.